¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 ya de la mañana. Vamos a iniciar el programa de hoy. Mil disculpas por el retraso. Hemos estado resolviendo un asunto de último momento, pero ya todo está tranquilo, todo está bien para poder comunicarnos con ustedes esta mañana. Una mañana distinta a la de ayer, aquí en Lima por lo menos. Hoy día ya está el cielo un poco más despejado, no está lloviendo. Ayer hizo una lluvia muy fuerte, digamos, para lo que acostumbramos tener aquí en Lima. Un saludo muy especial a quienes están sintonizando ya a esta hora de la mañana el 104.7 de la FM RBC Radio. Como saben ustedes, estamos aquí desde hace muy poco, desde el día lunes, muy contentos. La verdad es que estamos muy complacidos por la sintonía, que es importante, y además queremos agradecer a quienes nos siguen también a través de la página web. La página de IDL Radio está ya a su disposición para que usted pueda comunicarse o contactarse con nosotros a través de esta vía. También lo puede hacer a través de las redes sociales, el Facebook específicamente. Ahí nos puede encontrar y ahí podrá usted escucharnos y también vernos. Estamos también muy agradecidos con la participación que tienen ustedes en los foros y los debates que se generan, que se producen cuando proponemos las preguntas, cuando proponemos las entrevistas, y estamos muy contentos además de que varios medios de comunicación tomen las notas que se producen aquí en el programa y lo pongan en debate con otras que ellos producen ya independientemente. Quiero contarle a nuestros oyentes que durante el largo tiempo que IDL Radio produce No Hay Derecho, Ernesto de la Jara, un gran amigo, él es periodista, es abogado, además fue fundador del Instituto de Defensa Legal, ya no trabaja en el IDL, pero lo he convencido e invitado para que los jueves, como hace varios años, me acompañe en la conducción del programa, y él gentilmente ha aceptado. Por eso para mí es un gusto presentarle a todos ustedes a él, que va durante todo el tiempo que estemos aquí, que espero sea largo. Ernesto va a compartir micrófonos conmigo. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, y gracias por tus palabras. Realmente estamos estrenando casa nueva. Sí. Yo te he venido siguiendo y realmente me parece excelente. En fin, que vaya para adelante, y efectivamente todos los jueves voy a venir hasta donde se pueda. Sí. Gracias a tu invitación, además, porque es una invitación que me hace Glatzer al programa que él conduce permanentemente. No, imagínate, Ernesto, para mí es un gusto, un honor tenerte aquí en el programa, y además mucha gente lo valora, y entonces es doblemente satisfactorio poder compartir contigo opiniones, punto de vista y entrevistas. De hecho, vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a conversar en un rato con la ex jueza, digamos una gran jueza, Inés Tello, que tanto hizo en la lucha anticorrupción, para que nos dé su punto de vista sobre lo que está viendo en este momento en nuestro país, de lo que está pasando en este tema. Va a venir también la presidenta de SUNEDO, que es la Superintendencia Nacional de Acreditación en el tema de las universidades, Lorena Macías. Y vamos a también tener nuestro bloque cultural, que con Ernesto sacamos adelante todos los jueves. Así que el programa está interesantísimo y le pido a usted que se mantenga en la sintonía. Pero bueno, tenemos que comentar, Ernesto, varios temas. Yo creo que, como es obvio, una de las cosas que nos sigue conmoviendo, consternando, realmente las imágenes de lo que ha sucedido en México siguen siendo desgarradoras. Hasta el día de ayer había ya 225 personas que perdieron la vida, y ayer la imagen que tal vez marcó la jornada fue la búsqueda o el rescate de una niña de 8 años atrapada en un colegio, que fue rescatada finalmente, y dijo que con ella había otros 5 menores que estaban todavía pendientes del rescate, que ojalá se pueda dar. Y la frase que circulaba mucho ayer, que ella es la esperanza de vida después de un acto, de un hecho tan dramático como un terremoto que se produjo ahí. 7.1 fue la escala de movimiento, pero digamos, felizmente, porque México es una zona que permanentemente es afectada por este tipo de situaciones, pues esto
pese a que es dramático lo que hemos visto, ha encontrado un país un poco más preparado. La cultura de prevención en materia de desastres se ha intensificado en los últimos años, y creo, frente al drama, se ha podido mitigar de alguna manera los impactos que en el año 85, cuando hubo justamente el mismo día que se produjo en este año uno, y cobró la vida de muchísimas más personas, miles de personas, ¿no? Pero de todas maneras termina siendo un hecho muy, muy triste, ¿no? Bueno, yo quiero decir, digamos, lo que ya todo el mundo suele repetir, pero es una situación absolutamente dramática, como has descrito tú, pero también es un movimiento donde el ser humano saca lo mejor de sí, hay mucha solidaridad, eso es pues muy, muy bueno, ¿no? Y ahora también, pues, cuando uno ve eso, inmediatamente se pone a pensar qué hace uno preocupado por cosas tan como efímeras, sin importancia, pero la vida continúa, ¿no? Hay una anécdota, Glatze, de cómo finalmente se está tomando la prevención en serio en el país, y el miedo que está generando, que está bien que sea un poco así. Es que ayer regresaba, pongamos, por el circuito de playas de la universidad, y yo dije, qué raro, qué poco tráfico hay, y era evidente que la gente prefería mejor ya no ir por el circuito de playa, como una medida de prevención. No hay que tampoco estar aterrado con eso, pero sí, como viene diciendo todo el mundo, hay que tomar medidas, ¿no? Sí, yo creo que, lo peor que puede suceder es que entremos en una situación de temor, de que esto puede suceder. Hay que siempre tener presente que puede suceder, pero la mejor manera de, aportar o hacer que las cosas, si es que esto se presenta, sean menos terribles de lo que podrían ser, es desarrollar acciones muy concretas para prevenir y saber cómo ponerse en buen recaudo si es que esto sucede, ¿no es cierto? Para eso los simulacros son fundamentales. Muchas veces uno lo toma a la ligera, ¿no?, de una manera un poco más jocosa, de broma, pero son tan importantes porque literalmente pueden salvar la vida de muchas personas. Este es un asunto que, por cierto, vamos a nosotros seguir insistiendo aquí, y vamos a dedicarle en otra jornada un programa completo, o buena parte de un programa, para dar algunos elementos que puedan ayudar a que esta situación sea también en el país un asunto de primer orden. Las autoridades, ayer estuvo el ministro de Defensa aquí conversando con nosotros, han desarrollado una serie de planes en estos temas, pero los planes, si no se trasladan de manera muy concreta y eficiente a la realidad, pues no son muy útiles. En eso hay que trabajar, y creo que hay que colaborar desde todos los sectores. Bueno, pero hay otros temas también, Ernesto, que me acabo de dar cuenta, Glatzer, porque ya lo había visto por Facebook, pero realmente todo el escenario, el fondo es impresionante, ¿no? Parecen esos programas norteamericanos donde se ven las Torres Gemelas. Bueno, ya no se pueden ver ahora, pero donde se ve todo Estados Unidos. Realmente interesante, ¿no? Es un nuevo escenario simpático. Sí, estamos de una manera, para nosotros también novedosa, y estamos muy contentos aquí en la radio. Y mira, aquí si te ves, ¿has visto cómo queda la imagen? Queda muy bonito. Estamos viendo también el monitor de aquí del programa. Bueno, vamos a conversar a otros temas, ¿no? Bueno, anoche escuchaba a la presidenta del Consejo de Ministros de un programa de televisión planear o definir o delinear un poco lo que dice va a ser su paso por la presidencia del Consejo de Ministros. La señora Mercedes Arauz ha dicho que ella quiere ser la premier de la concertación, del consenso. Ha dicho que esa va a ser un poco su misión, y va a generar, esta unión o esta confluencia de cara, dice, a resolver los principales problemas que tiene el país. Pero eso, siendo legítimo, siendo, una cosa loable, y estando plenamente de acuerdo con eso, tal vez el mensaje que quiere emitir con una frase de esa naturaleza no tanto pasa por esto, que ojalá fuera el objetivo siempre de los acuerdos políticos. Sí me parece que es un anuncio de que va a seguir haciendo un esfuerzo para tratar de, con el fujimorismo, llevarse mejor. Y eso es un asunto que ya su antecesor, el señor Zavala, intentó de varias maneras, de varias formas, dio gestos de amistad, y no fue del todo correspondido. Ojalá que, no se insista en esa lógica o de esa manera,
y que se entienda que esta buena relación no tiene que pasar siempre por darles todo lo que piden, porque a veces piden cosas que no son razonables, y entre esas una de las cosas que ha empezado a dar vueltas por ahí con mayor fuerza es que el indulto a Fujimori podría ser como ese sello que le van a poner a esta relación y a este nuevo momento. Y creo que es un error por dos motivos, y te voy a dar la palabra, Ernesto, que deberían llevar al gobierno a pensar si es que eso finalmente le va a aliviar en sus tensiones con el fujimorismo. En primer lugar, porque no corresponde un indulto humanitario si es que no hay, digamos, consideraciones, sobre todo médicas, que den cuenta de que el señor está en una enfermedad, o tiene una enfermedad que ya está en su etapa terminal. Y por otro lado, lo que creo que hay que decir también es que esto no necesariamente es de agrado y es lo que quiere la mayoría fujimorista, que sobre todo está en el Parlamento. Si eso es así, podría más bien, lejos de ayudar a un gobierno a destensar las cosas y a darle una primavera, lo que puede generar más bien es profundizar algunas tensiones que pueden tener como resultado y consecuencia una tensión mayor con el propio Ejecutivo. Entonces nada está garantizado en términos de que eso tranquilice al fujimorismo, y va a tener también un revés serio, porque hay un sector dentro del país que no está de acuerdo con el indulto, y porque hay además algunos candados que vienen del sistema internacional en materia de derechos humanos que impiden que en circunstancias como esta se puedan dar bajo la lógica simplemente de la negociación política. Ese indulto no existe, por más que en algún momento se trate de disfrazar de indulto humanitario. Entonces creo que ese es un tema. Ayer circuló mucho esto, inclusive circularon algunas anotaciones de lo que parecería ser algo que después de la presentación del gabinete, que va a ser el 12 de octubre en el Parlamento, se va a dar, ¿no? No, primero lo que tú comentabas sobre que ella había manifestado que quería ser la primer ministra de la concertación. Yo creo que Zavala también lo dijo y lo intentó permanentemente. Además, ¿quién no quisiera que hubiesen mejores relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso? Pero hasta ahora vemos que eso no es posible, ¿no? Hoy día Beto Dirancén también en la República se hace la pregunta si lo que ha ocurrido es favorable al fujimorismo o favorable a PPK, y lo pone en duda, ¿no? Justamente por cómo ha sido la respuesta del fujimorismo, cómo han tenido que ceder en una serie de cuestiones del gabinete, ¿no? Pero es importante que se dé cuenta lo que tú has dicho, que evidentemente hay que poner puentes para llevarse bien, no hay otra manera porque tiene una mayoría abrumadora el fujimorismo, pero a la vez hasta ahora no resulta lo que ha significado conceder y conceder. Entonces vamos a ver. Y sobre lo del indulto, ¿no? Justo le escuchaba a ella decir que no estaba en la agenda del presidente, como siempre se dice, pero que si el presidente la indulta, ella va a acatar porque sería mala si no aceptara. Primero, digamos, por supuesto que tiene que aceptar, o sea, digamos, ¿quién no va a aceptar lo que hace el presidente de la República? Tú puedes criticarlo, todo es como cuando la gente dice, si resuelve el Poder Judicial yo voy a acatar la sentencia. Eso no es ninguna concesión, tienes que aceptar la sentencia. Y en segundo lugar, ya decir, está preparando como el camino, ¿no? Yo no voy a ser mala, o sea, mala es como diciendo, no me voy a oponer a una persona que realmente merece el indulto humanitario. Y coincido plenamente que una cosa es evaluar realmente el indulto humanitario por las condiciones de salud, es decir, si es que realmente estuviera en una enfermedad terminal, o la segunda posibilidad, que las condiciones carcelarias llevaran inexorablemente a que estuviera en una enfermedad terminal. Hasta ahora lo que se conoce médicamente no es así. Además, las condiciones carcelarias no van a conducirlo a eso, porque tiene condiciones carcelarias excelentes y además sale permanentemente a la clínica. Lo que hay acá es un debate de tipo político, de una especie de componenda entre el gobierno y los fujimoristas, con un sector, parece que con Kenji, no se sabe cómo se va a manejar esto con Keiko. Entonces eso es lo criticable, ¿no? Tratar de pasar un asunto que es político por una cuestión humanitaria, ¿no? Diferente sería que tú plantees, vamos a ver la cuestión humanitaria, vamos a ver qué candados, qué condiciones se pone al indulto. Por ejemplo, la relación con las víctimas es clave. Una cosa es discutir el indulto nosotros, cualquier persona, y cientos, miles de personas que tienen a familiares desaparecidos, ¿no? Sí. No, y ahí me parece que en su afán de
digamos, tener cierta figuración y de convertirse, como él en algún momento ha dicho, una bisagra para unir a los dos sectores, pero que lindan, yo diría, en algunos contextos, teniendo en cuenta que el fujimorismo a veces no tiene buenas intenciones con la alcahuetería en términos políticos. El señor Juan Cheput ha dicho que el momento que se dé el indulto, no es que hay que consultar a las víctimas, lo que hay que hacer es comunicarles bien por qué se esté dando el indulto. Esa perspectiva, por ejemplo, de con los otros sí conversarlo para generar un acuerdo político, inclusive en contra del mandato expreso del sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional, sí se conversa con el fujimorismo, pero a las víctimas solo se le comunica que va a haber un indulto de consideraciones, con consideraciones políticas. Y por otro lado, o sea, creo que es importante cuando se hable de esto, de los impedimentos legales para tomar una decisión de esta naturaleza. En el caso de Alberto Fujimori, su condición no es de un reo común, no es de una persona que cometió cualquier delito. Él fue juzgado por graves delitos contra los derechos humanos que, digamos, en el ordenamiento legal peruano se constituyen en secuestro agravado y, digamos, en el homicidio del que él fue autor mediato. Pero además está condenado por actos de corrupción que son muy serios, que además él admitió antes de que se empezara el juicio oral para discutir justamente las pruebas que había al respecto. Por lo tanto, los delitos son muy graves. Entonces ahí hay un impedimento, además que proviene de una ley sobre el secuestro agravado que el propio Fujimori dio cuando era presidente. Él puso ese candado porque dijo, es tan grave este delito que quien lo comete no debería tener ningún beneficio. Pero también, Ernesto, hay otro elemento del cual no se comenta mucho y tiene que ver con la ampliación del proceso de extradición en el caso de Alberto Fujimori, que viene de Chile y que ahora le ha dado la posibilidad al sistema de justicia peruano que procese a quienes resulten responsables en el caso Pativilca, en la muerte de pobladores de esta zona del país. Entonces, en este momento, Alberto Fujimori, por esa consideración, no podría ser indultado. Entonces, hay también una consideración legal. Y lo otro, coincido contigo, aquí no se trata, porque eso es una cuestión que creo distorsiona o busca digamos, distorsionar el debate sobre este tema. Aquí no se trata y no está en cuestión que el señor Kenji Fujimori sea un buen hijo y quiera que su papá salga. Si uno le pregunta, probablemente a la mayoría de los hijos de la gente que está presa, debe tener el mismo sentimiento, quisiera que su padre, su madre que está preso, salga. Yo no creo que, por ejemplo, los hijos o las hijas del señor Ollantumala no quisieran que su papá salga de la cárcel, también, seguramente, y cualquier otro. Pero no se trata de lo que quiera él, sino lo que la ley establece, la gravedad de los delitos, las restricciones que hay, y no se puede dar de un manoseo político. Y en segundo lugar, la respuesta no puede ser también sobre sensibilidades, como tú has dicho. ¿Cómo la primera ministra puede decir, yo no puedo ser tan mala de oponerme? Es que no es una cuestión de maldad, sino de que si se ajusta o no a lo que la ley claramente establece. Entonces, se genera esta lógica, más bien de que es una cuestión de los antifujimoristas odiadores contra el fujimorismo, quieren que se muera en la cárcel. No, yo no quiero que nadie se muera en la cárcel, pero tampoco quiero que en medio de la debilidad política de un gobierno, crea que su salvavidas sea sacar a Fujimori para que esté mejor políticamente. Lo que no se gana a pulso, se lo quiere ganar por una cuestión que atenta el honor y la dignidad de las víctimas, que es un asunto de primer orden desde mi punto de vista, ¿no? Además, qué feo sería pasar a la historia como un presidente de la República que indultó a una persona que está condenada a 25 años por violaciones de derechos humanos y también por casos de corrupción, por un juego político, por un cálculo político de dividir al fujimorismo, y que para eso además tuvo que cambiar de ministro de Justicia, pasar de Marisol Pérez Tello a Enrique Mendoza, que también daría pues un triste papel. Como decimos, debería ser otra manera de manejar el tema. Incluso yo digo, hasta en eso tener cierta consideración con el propio Fujimori, porque yo recuerdo lo que hacía Fujimori con este tipo de cosas. Una de las maneras de golpear a los presos que estaban acusados muchas veces injustamente de terrorismo, por ejemplo en el caso de Jude Simon, yo lo recuerdo perfectamente, que lo que hacía es decirle: te vamos a indultar, haz tus cosas, vas a salir de todas maneras en 2 días, ya prepárate. Y por supuesto Jude Simon, como había esta comisión ad hoc, se preparaba, y de repente en el momento que le decían que ya iba a salir, era una pasada, una especie de broma, una manera de golpearlo. Y así se lo hicieron en varias oportunidades. Entonces, yo creo que acá debe salir por completo el tema del acuerdo político. No puede ser, eso de ninguna manera.
y comience con determinados hechos. Por ejemplo, ¿qué dice Kenji? Yo preguntaba en Facebook, ¿qué dice Kenji del Grupo Colina ahora que está en Locuaz cuando no está con el parche en la boca? ¿Qué dice Kenji del Grupo Colina? O sea, el caso Pativilca, que es clarísimo, por lo que se le ha condenado a Fujimori, que es el Grupo Colina, es el mismo grupo que cometió la matanza de Pativilca. Claro. O sea, ¿qué dice, por ejemplo, no? La reparación, en fin, hay tantos temas que habrían, antes de plantearse cualquier remota posibilidad del indulto, resolver de otra manera, y nunca que sea por una cuestión de acuerdo político con el oficialismo y los fujimoristas, o una parte del fujimorismo. Sí, yo creo que aquí, digamos, para resumir un poco lo que siempre hemos pensado, porque nosotros no estamos acostumbrados a tener una vocación de plastilina, irnos como acomodando o amoldando un poco las circunstancias. A ver, cuando uno discute estos temas, tiene que hacerlo con mucha responsabilidad y tiene que decir que hay una ruta o varias rutas que seguir para llegar a un objetivo, si ese fuera el que se ha propuesto el gobierno con el indulto de Fujimori. Primero son las consideraciones legales, de las cuales ya hemos dado cuenta. Por, digamos, las cuestiones internacionales no es posible, por una ley interna en el Perú dada por Fujimori tampoco es posible. Secuestro agravado, sí. En segundo lugar, no es posible en términos éticos ni morales, en el sentido de que también las víctimas requieren, en una sociedad democrática, estar en primer orden, porque el Estado no solo les debe una disculpa por lo que pasó, sino que además todavía sus casos no se resuelven. En este país tan querido, pero a la vez con tantas dificultades y problemas, hay cerca de 16.000 personas desaparecidas y no se sabe su situación concretamente. Pero hay también las consideraciones prácticas, Ernesto. ¿Crees tú que el fujimorismo se va a tranquilizar porque le saquen a Fujimori cuando Kenji Fujimori está haciendo señales al gobierno hace rato para que le indulto a su papá, y más bien la propia Keiko se opone a que eso suceda? Es decir, ¿eso le va a dar tranquilidad? Pues yo creo que desde cualquier punto de vista es inconducente, si es que la idea que tienen es hacer de la señora Mercedes Arauz la ministra del consenso. Si ese es el consenso, yo creo que no solo estamos camino a la impunidad, sino que además estamos camino a la precarización de un gobierno que, eso, más que ser una señal de fuerza, decir yo tengo la posibilidad de decidir en algún caso tan importante, va a ser una muestra más de debilidad que va a ser aprovechada por la oposición, en particular la fujimorista, ¿no? Yo creo que ese es un poco el punto de vista que nosotros expresamos. Y bueno, y el fujimorismo está partido. Ayer, no sé si leíste el artículo de Kenji Fujimori en El Comercio. Por supuesto, sí. ¿Cómo hace para Kenji escribir en El Comercio? Y en segundo, ¿será Kenji que escribe esos artículos? Que digamos, yo creo que alguien se lo... Porque digamos... Creo que es, obviamente no, pero... no, porque yo tengo la impresión... Bueno, hay gente que puede hablar mal como él y escribir bien, ¿no es cierto? Puede haber esa remota posibilidad, pero en todo caso lo que él ha expresado, y se resume bien en los medios de comunicación, tiene que ver con un enfrentamiento concreto con la hermana y con quienes rodean a la hermana. Y ha dicho que Keiko Fujimori está secuestrada por un grupo. Dice, a mí no me quieren suspender sino expulsar del partido, por el cual recolecté 800.000 firmas, pero seguiré luchando por la libertad de mi padre. Y ha dicho que su hermana está secuestrada por esta cúpula que le ha hecho perder la perspectiva en torno a este tema. ¿En qué va a terminar esa historia? En realidad debería solo preocupar a los fujimoristas, pero al haber un gobierno tan débil y al ser el fujimorismo más que el gobierno el que decide varias situaciones en el país, entonces siempre uno mira también esas posibilidades, inclusive algunas que están por fuera de la ley, como hemos dicho ya en el caso del indulto. Bueno, son las, Ernesto, 7:26 de la mañana. Vamos a tener tiempo para comentar otros temas también. ¿Qué hacemos ahorita, Carlito? Vamos en la red, ¿no es cierto? Vamos a una pausa breve. Un saludo a nuestros amigos que están conectándose a través de las redes sociales. Dice Greta, dice buenos días, tiene que cumplir su condena. Rosy dice no al indulto. José Roberto dice buenos días, bueno, o sea, saluda amigos al programa. Después quería leer yo otros comentarios que tienen que ver justamente con esto que hemos estado nosotros hablando. Por ejemplo, José Antonio Vázquez dice una cosa muy interesante, dice, para Pedro Pablo Kuczynski no se trata de conceder, aunque pretende que eso parezca. Más bien se trata de demostrarle al fujimorismo que tiene los mismos intereses. Lo demás es la verdad inútil, dice, y me parece interesante ese punto de vista. Después voy a estar contándoles algunos otros comentarios que nos dicen o nos hacen llegar nuestros oyentes. Vamos ahora a nuestra recorrido por la Red Nacional de IDL Radio.
Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Según las encuestas, RBC está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Escoja usted quién tiene la razón. Recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Pero antes quiero decirle dos cositas. Uno, que si no tiene la posibilidad de conectarse o contactarse con nosotros a través del Facebook, lo puede hacer a través del WhatsApp. El número de No Hay Derecho es el 9975748815. 9975748815. Aquí nos puede encontrar, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, y nosotros vamos a tratar en el transcurso del programa de opinar sobre eso también, y si es posible hacerle llegar a nuestros invitados. También quiero contarles que las respuestas del día de ayer de la encuesta que hicimos: ¿crees que Kenji Fujimori será expulsado de la bancada de Fuerza Popular por sus constantes diferencias con Keiko y el fujimorismo? Sí, 54%, no 46%. Ese es el resultado de nuestras encuestas. Gracias por participar. Vamos ahora sí a Guarmey, en la región Ancash. Juan Almeida está ya en comunicación con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer, para informar que se viene cumpliendo el paro de 48 horas en la provincia de Guarmey para que se haga con carácter de urgencia el encauzamiento, ensanchamiento y enrocamiento del río Guarmey. Asimismo, para que se construya de forma inmediata el hospital de apoyo de Guarmey, debido a que el hospital de campaña prácticamente no cumple con las funciones para el hecho del cual fue encauzado. Además, el día de hoy, la ciudadanía ha salido a marchar pacíficamente por las principales calles de esta ciudad para dar a conocer sus demandas. El hecho que ha marcado el día de hoy la pauta en la provincia es que un jovencito de 17 años de edad fue atacado por la policía a sus espaldas, presentando pues 6 marcas de perdigones, y se ha manifestado que esto no va a quedar así. Desde Guarmey, tierra de hermosas playas, informó Juan José Almeida Zum, Manantial Radio. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde la región Ancash, específicamente desde Guarmey. Nos vamos ahora a Amazonas. Ahí se encuentra en la provincia de Uctubamba, en Bagua, Alberto Pintado con información. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer. Recién la información desde Amazonas. El director encargado de la UGEL Condorcanqui, profesor Audón Oblitas, reveló que actualmente existen un promedio de 600 denuncias contra docentes indígenas por diversos problemas, entre los más preocupantes casos de acoso sexual y violación en contra de sus propias alumnas menores de 13 años de edad. Según los datos proporcionados, existen 102 casos de acoso sexual, 96 casos de violación, falta en código de ética 146 casos, maltrato físico y psicológico 36 casos y malversación del dinero del mantenimiento 56 casos. Ese preocupante hecho ha indignado a la población indígena e hispanohablante de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, por lo que están pidiendo a las autoridades de la UGEL poner fin a este tipo de conducta de los malos docentes que pinta de cuerpo entero la pésima y la mala imagen profesión del sector de educación en dicha zona. Desde Amazonas, para la red informativa de IDL Radio, les informó Alberto Pintado Villaverde. Muchísimas gracias, Alberto, por esa información desde Uctubamba, en la región Amazonas. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país. Nos vamos esta vez a Huánuco. Ahí Yuri Valdivieso está ya con información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, desde Huánuco, para informarles que la Fiscalía Anticorrupción intervino a la oficina de enlace de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, provincia de Yarohuilca, por trabajadores fantasmas en esta entidad, o trabajadores también que debían estar laborando en la oficina del distrito, ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Huánuco, caso de la DEMUNA, que laboraban en su oficina de enlace en la ciudad de Huánuco. La Procuraduría Anticorrupción, doctora Rutkaya Beraún, comprobó que suplantación de trabajadores. Un ejemplo es un caso de una señora que, siendo beneficiaria del programa Pensión 65, era trabajadora de esta entidad.
pero ella no laboraba, sino laboraba en realidad su hija, desde Huánuco, para IDL Radio Yuri Valdivieso. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Huánuco. Son las 7:32 de la mañana. Ernesto, vamos a una pausa. Regresamos aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ya te he dicho a Patricia que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica, todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José de Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:34 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Bueno, lo habíamos ya comentado antes de ir a la pausa, muy temprano, cuando hacíamos los comentarios del día. Hoy nos visita la doctora Inés Tello. Ella fue jueza durante muchos años, hizo una carrera en el Poder Judicial y le tocó, digamos, como suele tocarle a pocos a veces en el Poder Judicial, casos muy importantes en materia de corrupción, en materia de derechos humanos y sobre todo, entre otros casos, le tocó los últimos años asumir aquellos que tenían que ver con los casos que se produjeron en la década de los 90. Que digamos donde podemos encontrar una variedad de ejemplos de justamente cómo no se debe administrar el poder, ya que tuvo, digamos, un comportamiento muy abusivo. Y en el caso de la doctora Inés Tello, junto con otras juezas, sobre todo mujeres, que es un dato importante que hay que resaltar, cumplieron un papel ejemplar. Digamos, no solo ceñido a la ley y ceñido a lo que se podía probar en los casos, sino también con un coraje y una valentía que hacía, voy a decirlo en términos más coloquiales, temblar a los corruptos. Y, digamos, lo que hacían era tratar de evitar que los casos llegaran a su sala, porque sabían que si iba ahí, se iban a comportar debidamente y muchos de ellos terminaron en la cárcel como correspondía. Ella ha venido y tenemos el gusto de tenerla aquí en el programa. Doctora Inés Tello, es un gusto saludarla. Buenos días. De igual manera, buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, además debo decir, Ernesto, solamente un dato adicional sobre la doctora Tello, que en la campaña electoral, en la segunda vuelta, ella públicamente salió a expresar su apoyo al presidente Kuczynski bajo la idea de que si el fujimorismo llegaba al poder, eso iba a ser, digamos, avasallador en términos institucionales y, digamos, no se equivocó en términos de que lo que estamos viendo en el Congreso ahora da muestra de qué hubieran hecho si están en el poder. Pero pongo este dato porque, digamos, para que el presidente recuerde también quiénes fueron los que lo apoyaron y uno se siga preguntando por qué es que muchas de estas personas que pudieran cumplir un papel extraordinario en el gobierno no lo están haciendo. Bueno, doctora Inés Tello, comencemos por recoger, como conversamos hace tiempo, estamos en Nueva Radio, acá en Nueva Casa. Los felicito, está muy bonito. Y quisiéramos que nos pudiera dar su reflexión un poco sobre estos 14 meses que han pasado del gobierno y quisiera centrarme yo en los temas anticorrupción. Es decir, cuando usted sale y decide voluntariamente expresar su punto de vista en torno a lo que iba a ser peor en materia de corrupción, por ejemplo, en ese debate,
usted habla con el presidente, conversa con quienes estaban alrededor del presidente y le preguntan, me imagino a usted, qué cosa haría usted si estaría en el gobierno en temas anticorrupción. Y coinciden seguramente en varias cosas. De esas cosas, ¿cuántas se han llevado a la práctica? ¿Usted siente que en estos 2 meses se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho mucho? Más bien está en ese sentido como, digamos, no sé si es la palabra, pero decepcionada porque no se ha avanzado lo suficiente. Glaxer, el problema que yo advierto es, se ha trabajado, pero no lo suficiente ni con la firmeza necesaria para que el pueblo, la sociedad perciba ese compromiso con la corrupción. Hace el 14 o 15 de septiembre se publicó un decreto supremo que aprobaba una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Un documento muy interesante, pero de documentos estamos llenos, todo el Estado, se ha trabajado mucho, se ha dicho mucho, pero el ciudadano no lo percibe, no lo llega. A mí me parece de que se necesita una posición más decidida en este compromiso de luchar contra la corrupción, porque la sociedad le debe exigir a los funcionarios públicos una mayor rigurosidad. Debemos ser más exigentes. Ellos tienen un compromiso mayor de respuesta frente a los actos de corrupción. Y nosotros vemos que muchas veces el presidente minimiza ciertas conductas y eso no es aceptado. La sociedad no lo percibe, no se percibe. Porque el ciudadano de a pie, si bien es cierto que hay ciertos actos que asume y tolera, pero en sus autoridades no los pasa como un desliz o una broma. El compromiso del presidente de la República es después un compromiso firme, serio, un compromiso hasta cierto punto riguroso, exigente, duro. Actos de corrupción no. La corrupción no tiene zonas grises, o es blanco o es negro. Doctora Inés Tello, y digamos de lo que usted ha percibido en el gobierno cuando usted hace esta afirmación, no solo de que el presidente debe tener firmeza para llevar adelante la lucha anticorrupción, sino no tiene que estar como soslayando, poniendo, digamos, a la broma un asunto de esa naturaleza. ¿Hay algún evento, hecho, concreto o afirmación que le haya llevado a suponer de que el presidente no se está tomando tan en serio este tema? Digo, en términos de que nuestra audiencia puede identificar concretamente a qué se refiere. Lo que yo he visto, algunas expresiones de él, no sé, es parte de su humor, del humor inglés que dice que tiene, pero que no corresponde con el humor nacional. Por ejemplo, cuando dijo que un poquito de contrabando no hacía daño. Bueno, nosotros sabemos que uno de los grandes problemas en el país es el contrabando en la parte sur del país. La lucha contra ese es un flagelo realmente que afecta economía, afecta negocio, afecta todo. Entonces no puedo decir que un poquito no hace daño, no, sí hace daño. No olvidemos que en el caso de corrupción hablamos de la corrupción particular y de la corrupción generalizada. Entonces debemos combatir, debemos ser firmes y no admitir un acto de corrupción. Esto me hace recordar el informe que se trabajó en Inglaterra sobre temas de corrupción, y se exigió, un mayor nivel un mayor nivel de exigencia al funcionario. El funcionario debe ser firme, claro, no hay esa ventanita pequeña para la corrupción que permita justificar ciertos actos, porque estamos acostumbrados a que ciertas cositas ya pásala nomás. Y mira, yo estuve en una conferencia en San Marcos hace unos pocos días y escuché una expresión a una profesora que me ha calado, que me quedó para como reflexión. Ella decía, ¿cuánto hay que desaprender? Sí, pues, qué tremendo, ¿no? Sí. Qué tremendo. O sea, digamos, está tan instalado que lo que hay que hacer es regresionar, porque estaríamos mejor siendo más creíbles, ¿no? Realmente esa expresión de cuánto hay que desaprender como sociedad es muy profunda. Nos compromete mucho.
Doctora Tello, ¿no? Y antes de comenzar con la primera pregunta, igual que Glatzer, decir que así como hay jueces que hay que criticar, muchos jueces, la doctora Tello ha sido una de las mejores juezas que han habido en el país, realmente una labor extraordinaria. Ella ha sido parte de la Sala Penal Nacional que vio los primeros casos de Montesino, fue la primera sala que juzgó a Montesino. Ya vamos a hablar también sobre el Grupo Colina, el caso Cantuta, con una valentía y un coraje impresionante. Pero una pregunta dentro del marco de la corrupción, después podemos hablar también sobre el Grupo Colina, las violaciones de derechos humanos, el caso Pativilca, pero justamente está ahora un pleno jurisdiccional de todos los magistrados supremos a raíz de que el fiscal de la Nación le pidió que no cambiaran, sino aclararan esta sentencia que había provenido de la Sala Penal Transitoria número 2 de la Corte Suprema, donde decía que tenía que acreditarse de una mayor manera el delito fuente que había producido los recursos para el lavado de activos. El Ministerio Público dijo, cuidado, porque eso no nos va a permitir. ¿Qué opina de esta casación, de esta sentencia de casación de la Corte Suprema, del problema en sí y qué se espera de este pleno jurisdiccional, ¿no? En primer lugar, quiero precisar, nosotros integramos una sala penal especial de la Corte Superior. No integramos la Sala Penal Nacional. Bueno, sí, yo leí la sentencia y el doctor Inostroza ha salido a explicarla. Pero ya la Corte, este debate sobre el delito fuente no es un debate que viene de antes ya. Claro. Y en doctrina, incluso en la doctrina nacional hay posiciones distintas, hay quienes exigen que se acredite el delito fuente previamente, incluso hasta con sentencia. ¿De dónde, el delito fuente es de a dónde viene? El origen del dinero. Pero yo estuve revisando, mira, casualmente una casación de la Corte Suprema, una resolución, era un recurso en nulidad que resolvía el doctor San Martín como ponente en ese momento, y él hacía la afirmación esta de que lo que no se exige es que se dicte una sentencia, pero sí que quien recibe el dinero tenga fundadas razones, o sea, que el juez analice que sí tenía que conocer, ¿no? Porque porque consideras que el delito de lavado de activos es un delito autónomo independiente del delito fuente. Entonces, esa rigurosidad para determinar si existe el delito o no era suficiente para poder proseguir con lavado de activos. Yo creo que esta postura se corresponde con nuestra realidad, porque no se trata de exportar modelos, se trata de ver qué vemos en el país, cómo enfrentamos esta lucha contra la criminalidad organizada y otras formas de criminalidad que son precisamente las que dan lugar a este delito de lavado de activos. Nosotros tenemos los problemas con las organizaciones políticas. Claro. Pero entonces, a ver, para precisar, ¿a usted le parece que esta sentencia a partir de una casación dada por la sala presidida por Inostroza Pariachi no ha ido en esa línea? No ha ido en esa línea, es un retroceso, ¿no es cierto? Efectivamente. El juez tiene que tener un compromiso con su realidad, respetando los derechos. Yo considero que un juez, al conocer de cualquier asunto, lo primero que tiene que ver y cautelar es proteger los derechos fundamentales del procesado, aquellos que le corresponden. Pero también tiene el deber de sancionar conductas ilícitas, evitar impunidad. Entonces, si en nuestro país la modalidad que adoptan las organizaciones criminales para introducir su dinero al sistema legal es el de lavado de activos, el juez tiene que actuar. El juez debe, si tiene, como se han señalado anteriormente en doctrina y en acuerdos plenarios, elementos suficientes para inferir válidamente, razonadamente, de que Juan Pérez no me puede tener 10 casas. Creo que acaban de encontrar a un funcionario con un patrimonio exorbitante. 5 millones de dólares solo en propiedades compradas en los últimos años. Y si ese señor ganó 10.000 soles o 5.000 soles, es obvio
ahí la cosa es más que evidente. Claro, no hay necesidad de tener que... Pero, o sea, usted espera, ¿no es cierto? Y cree, conociendo al Poder Judicial, que este pleno jurisdiccional, donde están reunidos todos los vocales supremos, van a modificar o aclarar de tal manera esta sentencia que ha sido tan controversial en el sentido que ya estaba haciendo el Poder Judicial, es decir, relativizar esa... tener que acreditar profundamente el delito fuente. ¿Usted cree que va a ir por ahí o no? Yo confío en que debe ser así. Mire, la sociedad espera una respuesta de sus jueces. Actuar en contrario es generar impunidad. ¿Cuánto dura un proceso en el Perú? Proceso 5 años, 10 años. Después de 5 o 10 años voy a investigar el lavado de activos. Claro. Es una burla. Sí. Ahora, para preguntarle en términos, digamos, hay muchas personas que están opinando aquí en las redes. Liliana, por ejemplo, pone unos aplausos, dice doctora Tello. Otra persona dice, Pepe Lucho dice, por ejemplo, cómo no tuviéramos más Inés Tello en la justicia, otro sería nuestro país. Y todos están saludando esta conversación por los términos en cómo usted se está expresando sobre estas cosas. Pero también se preguntan, a raíz del caso concreto que se acaba de conocer sobre Miguel Atala Herrera, que este funcionario de Petroperú. Él se le ha descubierto que tenía 5 millones en propiedades y claramente sus ingresos no podían justificar, digamos, esas compras. Si es que se aplicara lo que ha hecho la Corte Suprema, preguntan acá, en materia de lavado de activos, tendría que probarse primero todo, o sea, para hacerle un juicio, para determinar que él cometió el delito ese de corrupción o lo que fuera, para después empezar por un caso de lavado de activos. Claro, porque la norma dice... habla del delito grave. Ajá. ¿No? Entonces, si este señor esperamos que en un proceso tenga el Estado que probarle que no podía haber adquirido esos bienes, no podríamos iniciar un lavado de activos. Sí, pues, increíble, ¿eh? Eso, por eso es tan importante. Es decir, ¿cree usted que esta sentencia, para pasar a otros temas, como que ata de manos a los jueces y a los fiscales? Es decir, ¿no? Por eso esa fue la reacción del doctor Sánchez Velarde, ¿no? De exigir una precisión, y no solo de él. Han habido pronunciamientos también de otros magistrados en el sentido de que no era lo que correspondía a una realidad como la nuestra. No estamos en Suiza, sí, no estamos en Estados Unidos, estamos en el Perú. No, pero además es importante el punto de vista de la doctora Tello, porque ella ha sido jueza durante, digamos, toda su trayectoria, y ese punto de vista tiene que ver con lo que a ellos les toca o les tocaba hacer cuando eran jueces. Usted va a ver en los medios de comunicación, escuchar en las radios o ver en la televisión a muchos abogados opinar positivamente sobre esto, pero fíjese usted si esos abogados que opinan aplaudiendo esta sentencia son abogados que defienden casos de lavado de activos. Claro, si yo fuera abogado de gente que está metida en lavado de activos, estaría feliz de que esa sentencia haya salido, y esa ya es una señal justamente de cara a la impunidad, ¿no? Mira, Glaxer, cuando yo he estado en estos casos, los mejores estudios de Lima defendían los casos de corrupción. Sí, o sea que, con todo el respeto que me merecen los señores abogados, muchos de ellos excelentes profesionales, profesores universitarios, pero tenían una defensa, y tengo que entender que el compromiso del abogado que defiende es con su cliente. Sí, pues. Él tiene que defender una postura, y eso les quita un poco de imparcialidad o de ver las cosas. Claro, solamente son una dogmáticamente parte. Tienen interés. Claro, de acuerdo. Con todo el respeto, porque están ejerciendo su defensa, y es lógico que se les exige ese compromiso. Además, yo leía la sentencia de casación que va en sentido contrario a lo que se había avanzado, y yo decía, se hace toda una construcción jurídica extraordinaria, pero para la impunidad, porque si fuera al revés, tú dices, qué maravilla, han hecho la construcción jurídica extraordinaria, pero para combatir la corrupción. Pero, doctora Tello, a ver, otra, ahora que ya no es juez, tiene más libertad de expresión, pero preguntarle sobre un tema también complicado para que usted opine, pero a ver qué dice. Se ha hecho ministro de Justicia a Enrique Mendoza, que ha sido presidente del Poder Judicial durante 2 años, presidente de la Corte Suprema, jefe o presidente de la OCMA, del control disciplinario, aparte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué le evoca a usted? ¿Qué recuerdos tiene, en el sentido, qué tipo de labor hizo? ¿Realmente
una buena labor como ahora para darle otro cargo tan importante como ministro de Justicia. ¿Qué opina sobre este nombramiento? Bueno, en primer lugar habría que desearle éxito en su labor, ¿no? En la responsabilidad que ha asumido. El doctor Mendoza no es magistrado de carrera. El doctor Mendoza llega nombrado como vocal supremo. O sea, no ha transitado por las instancias inferiores del Poder Judicial. Realmente yo no conozco mucho su labor porque trabajaba en el sistema penal y él trabajaba en las áreas civiles. No conozco de ningún caso donde yo pudiera, me permitiera emitir una opinión sobre la posición que adoptó en determinadas circunstancias, ¿no? Y en cuanto a la OMA, mira, yo tengo una posición muy crítica. Yo creo que el control debe salir del Poder Judicial. En consecuencia, no tengo ninguna opinión sobre la labor que él tuvo como magistrado. Sí, pues, pero ha hecho lo que pasa en el Poder Judicial, como es normal, valoran más al magistrado de carrera, es decir, que comienza como de primera instancia y va subiendo. En cambio, el que entra de frente a la Suprema, que puede que es legal en el Perú, no solo él, no han entrado otros, pero realmente es lo que nosotros sentimos, ¿no? Que venimos de carrera. Ahora, pero digamos, sí termina siendo, digamos, un dato que, claro, digamos, su análisis sobre el trabajo del señor Mendoza pase por identificar algún caso concreto que él llevó adelante cuando era juez civil, pero fue presidente del Poder Judicial. Digamos, yo pensé que iba de frente a decir cuando fue presidente del Poder Judicial hizo tal o cual cosa, y digamos, no es una, por lo menos de quienes estamos afuera y seguimos un poco los temas, no hay algo que tenga su sello, por lo menos que nosotros hayamos notado. No sé si en términos internos... Yo tampoco recuerdo nada fuera de lo común, de la marcha del Poder Judicial. No tengo en la memoria nada relevante. De repente lo hizo, no lo conozco, sí. No lo recuerdo. Ahora, de lo que sí se habla mucho en estos días en relación al doctor Mendoza es que él va a allanar un poco el camino hacia el indulto de Alberto Fujimori, y que él ha expresado en interno en varias reuniones que él no tendría problemas de firmar el indulto. De hecho, Marisol Pérez Tello sí tenía una posición contraria a eso. ¿Qué le parece eso, que él pueda tener ya opinión favorable a esto? Y segundo, si es que el indulto a Fujimori es viable o no en términos legales, no solo por las consideraciones internacionales y por la ley de secuestro agravado, sino por el caso Pativilca, que es un caso que no se está discutiendo desde esa perspectiva. Eso es precisamente lo que yo siempre he pensado, ¿no? En principio, un funcionario público, el ministro o el presidente, no se puede apartar de los procedimientos legales preestablecidos para conceder un indulto. En el supuesto de que se satisfechos los requisitos procediera el indulto, nos vamos a encontrar con que el señor Fujimori va a tener que ser procesado después por Pativilca. Entonces, los efectos prácticos de ese indulto no los veo, porque él tendría que volver a ser procesado, porque el indulto no alcanza aquello que está pendiente. De acuerdo. Entonces el señor Fujimori tendría que volver a ser procesado por Pativilca, y aquí vamos a ver si se repite la sentencia del caso Cantuta Barrios Altos o hay un criterio distinto. Hay una interpretación auténtica, como varias que están habiendo en la política también, pero digamos, si él es indultado ahora y el caso Pativilca está comenzando, el caso Pativilca requeriría, digamos, también hacerlo en prisión. No, porque digamos, acá la discusión es del perdón de los delitos que ya cometió, pero no de los que todavía no se determina que ha cometido, pero podría haberlos cometido. Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Tendría que regresar a prisión? Mira, hay una casación muy interesante, la casación Moquegua, sí, que da los parámetros para los dictados de medida de prisión preventiva y te habla de la organización criminal y de la gravedad del delito. Entonces, eventualmente, si el fiscal lo pide, la sala tendría que pronunciarse sobre el tema de una prisión preventiva desde analizando y aplicando los criterios contenidos en la casación Moquegua. Ajá. Y que tiene que ver con el comportamiento del procesado también, claro, en otros casos, Ernesto. Claro, sí. Ahora, entremos un poco, claro, este caso que se ha extendido para que pueda ser procesado Fujimori es el caso de la matanza de Pativilca, sí, que usted ha tenido también que ver, ¿no? Porque lo juzgaron, además la doctora Tello
vio varios casos de colaboración eficaz de los integrantes del Grupo Colina. Se conoce también mucho la materia, es decir, como 10, 12, 13 integrantes del Grupo Colina se acogieron a la colaboración eficaz y contaron absolutamente todo lo que había ocurrido con el Grupo Colina, y concretamente muchos de ellos sobre el caso Pativilca. ¿Qué recuerda de este caso? Cuenta un poquito qué ocurrió para que se sepa, y después qué es lo que hay, ¿no? Bueno, cuando se comenzaron los procesos, y es algo que yo siempre digo, en cuanto tengo oportunidad, en principio no valoré adecuadamente lo significativo que es lo valioso que es para un proceso, valga la redundancia, la colaboración eficaz. Cuando uno tiene la información desde dentro de la organización, conoce mejor y puede analizar y establecer y esclarecer los hechos, pero así, con una rigurosidad así. Esto fue así, y nos ha permitido por eso dictar sentencias tan exactas en reconstrucción de hechos. En esas colaboraciones es que se nos dice, porque Pativilca se había iniciado, pero estaba en la nebulosa de datos inciertos, de referencias, cadáveres. Allí nosotros logramos las declaraciones y el relato exacto de cómo se producen los hechos de Pativilca, que repetían el patrón del Santa y el patrón de Cantuta, de ir a buscar a las personas ya previamente identificadas, sacarlas y eliminarlas, ¿no? Entonces, allí nosotros pudimos establecer que se trataba de que el Grupo Colina era el autor de estos delitos, las formas en que se cometieron, la crueldad con que se actuó en todos, la falta de respeto a la vida, a los derechos de las personas, y sobre todo la impunidad con que actuaba este grupo. Este grupo, ellos relatan que venían de Lima, paran, matan, siguen en un convoy, en momentos que había toque de queda, llegan hasta Trujillo, después retornan los vehículos, toda una logística, toda una inversión para cada operativo. ¿Y de dónde salía ese dinero? Uh-huh. Ese dinero lo daban en el SIN, lo daba el CIE, el Servicio de Inteligencia y el Ejército. ¿Cómo las cuentas de ese dinero? ¿Quién las recibía? ¿Quién las aprobaba? Los desembolsos. Nosotros establecimos toda una cadena. Era una organización piramidal que iba dando cuentas de lo que iba sucediendo, porque no olvidemos que el expresidente Fujimori le encargó a Montesinos liderar la lucha contra la corrupción y que Montesinos le rendía cuentas de lo que él hacía. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ellos dijeron que ellos iban a las reuniones que presidía Montesinos porque el presidente Fujimori lo había ordenado. Uh-huh. ¿Y qué responsabilidad tenía Montesinos? ¿Ante qué autoridad rendía el cuenta? ¿Ante quién? ¿Ante Fujimori? Solamente a él. Al doctor Atello, sobre eso brevemente, porque tengo que ir a una pausa y le pedimos que se quede un ratito para conversar, pero solamente para cerrar esto brevemente. Entonces, si el patrón de actuación en el caso Pativilca es el mismo en Barrios Altos, Cantuta, es decir, por el Grupo Colina, lo que uno podría deducir, y le pregunto, es que los responsables de esos casos son los mismos responsables en el caso Pativilca. Entonces Fujimori sería responsable inmediato del caso. Exacto. El Grupo Colina cometió distintos actos respondiendo a unas mismas cabezas. Uh-huh. O sea, no vamos a decir que aquí fue otro grupo, fue otro director. O sea, no. fue responsable igual. Tenemos que ir a una pausa breve y me dice Carlos Biancul, el productor, si podemos ir a una pausa y regresar unos minutitos más para preguntarle sobre otros temas, por favor. Ya. Regresamos, estamos conversando con la doctora Inés Tello. La verdad es que los comentarios son un montón en relación a ese, ¿por qué no la ponen ministra? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la ha llamado? En fin, regresamos en un instante. Yo les agradezco, pero... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Porque es mejor
mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del Dr. José Lecaros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:02 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con la doctora Inés Tello. Te dio la gentileza de venir y quedarse un ratito más. Estamos conversando sobre lucha anticorrupción. Nos está contando la experiencia que ella ha tenido o tuvo y que además los casos que llevó. Ha dicho que en el caso Pativilca se reproduce exactamente lo mismo que pasó en el caso Barrios Altos y Cantuta, por lo tanto considera que Alberto Fujimori es responsable inmediato de estos delitos, pero además, ya haciendo relación con el otro tema que se discute por estos días, el indulto sería inconducente o, digamos, contrario a lo que los indultos buscan, digamos, perdonar una pena si él está por abrir una causa en el Poder Judicial. Vayamos un ratito, Ernesto, me permites, al caso Lavallato, gran caso Lavallato. ¿Usted cree que, digamos, se ha empezado a cambiar un poco esa lógica de mucha intensidad para unos casos y cierta flexibilidad para otros, dependiendo del peso político de los actores que están en problemas? Digamos, ya con lo de Maiman Toledo, digamos, ya no hay posibilidad. Pero Maiman aparece hecho prender las antenitas un poco al gobierno porque dicen que podría hablar algo de los funcionarios de Toledo, y ahí está el presidente Kuczynski. En el caso de Humala, ahí está con su prisión preventiva, y de ahí no va a salir, creo yo, los 18 meses, acaban de negarles un habeas corpus. Pero sobre Keiko Fujimori, y esa es otra cosa que quiero preguntarle para comenzar por ahí. Yo nunca he visto que al comienzo, dentro del Ministerio Público, los fiscales no quieran asumir los casos. Le preguntaron a un fiscal, no, yo no puedo, estoy ocupadito. El otro, no, estoy cansadito. El otro, no, de verdad que no. Y nadie decía, al final ya hay un buen fiscal, entiendo, sí, que ya comenzó. Eso, ¿qué le ha parecido en el caso de Keiko Fujimori? ¿Cuáles son las diligencias que tienen que hacer? Y sobre Alan García, para decirlo en sus términos, cada vez que surge un funcionario de su gobierno en un acto de corrupción, pide investigaciones y maldice y dice que todas son ratas, pero ratas ajenas, ¿no es cierto? Nunca asume nada en su gobierno. Sobre esos dos últimos casos, sobre todo, ¿qué habría que decir? Mira, un efecto de la corrupción es la desconfianza en la clase política, ¿no? Y el caso de Alan García es un caso patente de esto. Tú escuchas por calles y esquinas que toda la gente exige que lo investiguen. Porque todos dicen, ¿cómo es posible que todos sus ministros, sus directores caigan y él no esté contaminado? Yo creo que una actuación correcta del señor Alan García sería ya ponerse a disposición de la justicia, presentarse y que el Ministerio Público asuma este caso con bastante celo para devolverle un poco de confianza a la ciudadanía en su autonomía e independencia, ¿no? De la misma manera proceder con la señora Fujimori. La señora Fujimori lidera una bancada, es la candidata presidencial que ocupó el segundo lugar, etcétera. Entonces la señora Fujimori, creo yo, debe ser la primera interesada en que estas cosas se escalarezcan. Él es de gente de bien ponerse en manos de la justicia y de los jueces y fiscales para que declaren que mi honorabilidad no ha sido mellada por estos actos. Ahora, es lamentable lo que se comenta, porque no está probado de que los fiscales no querían, porque finalmente no es que yo quiero, es lo que me corresponde. ¿De acuerdo? Y si me corresponde conocer, tengo que conocer. Y allí yo veo que la Fiscalía se ha organizado con coordinadores, que me parece que es lo que establecen o efectúan esta labor de hacer los contactos y tomar decisiones. Yo creo que la fortaleza del Ministerio Público en este caso es muy importante. Lavallato es el gran reto
el gran reto para el sistema de justicia en este momento. Así como lo fue en el 2000 el caso Fujimori, Montesinos, ahora es el caso Lava Jato. Es el momento en que los jueces y fiscales demuestren su independencia, su capacidad y su compromiso en la lucha contra la corrupción. Yo no comparto esa opinión de que digan de que los jueces o los fiscales no tienen compromiso. Los jueces y fiscales se deben a la Constitución y la ley. Y la Constitución proscribe toda forma de corrupción e impunidad. Muy rápidamente para terminar la entrevista, pero siguiendo lo que están preguntando por Facebook, ¿qué pasaría si la llama alguien, doctora Tello, y le dice el presidente quiere que sea ministra de Justicia o procuradora general? ¿Aceptaría usted? Me haces una pregunta que no está en mi en mi mente. No asumir un cargo público, tendría que pensarlo, ¿no? Tendría que pensarlo, pero soy una persona que tiene bastante compromiso en el principio de legalidad, en el principio de respeto a la Constitución y en lo que es la democracia y la política, como una forma de proteger los derechos de los ciudadanos, y creo que habría que reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Doctor Inés Tello, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Siempre es un gusto tenerla aquí y vamos a tener varias oportunidades seguramente para seguir conversando. Muy amable. Bien, y agradezco los comentarios favorables. Solamente soy una ciudadana que entendió que ser juez era servir a su país. No, y Gracias. eso es el reconocimiento que la gente le hace ahora, es muestra de que lo hizo muy bien, ¿no? Gracias. Ojalá, doctor Inés Tello. Imagínense ustedes, Inés Tello y Avelino Guillén en el gobierno. Imagínense esos dos nombres ahí nomás. Sería otra cosa, ¿no? Ahora la pregunta de Ernesto es que el presidente le llamaría a preguntar ¿cuál presidente? Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José Lecaros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. Según las encuestas, RBC está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Escoja usted quién tiene la razón. Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pelo trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado.
No importa su raza, condición social o económica, todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Tal como había anunciado Glatzer Tuesta, estamos ahora con Lorena Macías. Ella es superintendenta de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ¿no? Que yo siempre digo, ¿por qué el Estado pone nombres tan complicados? Y los abogados en general, la cuestión jurídica en general, ¿no? Muy buenos días, doctora, por estar acá. Muchísimas gracias. Usted es economista, ¿no? Muy buenos días. Sí, efectivamente, soy economista. Con una gran cantidad de estudios acá en el Perú y en Estados Unidos, y ha ocupado una serie de cargos en la administración pública. Vamos de frente a la pregunta complicada, difícil, pero que estoy seguro que todo el mundo quiere que se la haga. ¿Cómo ve el nombramiento del nuevo ministro de Educación, que era más bien crítico de la ley universitaria, del SUNEDU? El SUNEDU está adscrito al Ministerio de Educación, su cargo es un cargo de confianza. ¿Cómo ve este asunto? Sí, muy buenos días, radio oyentes. Antes que nada, digamos, explicar qué es lo que hace SUNEDU, claro, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que tiene el encargo de supervisar la calidad en las universidades, ¿no? Y digamos, se conoce que el sistema universitario, digamos, ha sido un sistema muy desordenado, ¿no? Y se necesita hacer una verificación de calidad, ¿no? Para que los estudiantes, padres de familia, nuevamente puedan confiar en este sistema, ¿no? Y dentro de ello, bueno, SUNEDU pues ha estado avanzando en este proceso desde el 2015, digamos, que inició sus actividades. Es una entidad que ha empezado de cero, porque cuando llegué, digamos, me designaron en el cargo, llegué y no habían trabajadores, no habían funcionarios, ¿no? Entonces había que empezar desde cero en contratar, digamos, personal para poder avanzar en los encargos de la entidad. Claro, es la entidad que quiere asegurar que todas las universidades tengan una calidad mínima, y si no tienen esa calidad mínima no deben existir, digamos, ¿no? Así es. Entonces el Consejo Directivo de SUNEDU aprobó en fines del 2015 las condiciones básicas de calidad, ¿no? Que es un conjunto de indicadores referidos a aspectos, digamos, propios de la universidad, vinculados con aulas, laboratorios, bibliotecas, docentes calificados, investigación. Vamos a hacerle preguntas sobre eso, sobre los avances, porque hay unos avances bien importantes, pero a ver, ¿cómo ha visto el nombramiento de Idel Bexter y cree que puede perjudicar este trabajo tan interesante que se está haciendo, que es clave para el país, ¿no? Regresando, digamos, efectivamente a la designación del ministro Bexler, ¿no? Tanto la primer ministra Mercedes Arauz como el ministro Idel Bexler, ¿no? Recientemente han declarado que van a continuar con la reforma universitaria, ¿no? Y así de igual manera, hace poco el presidente tuvo unas declaraciones sobre el tema, justamente cuando le dieron las palmas magisteriales al señor Bexler, ¿no? Donde habló sobre la reforma universitaria y señaló que era muy importante la mejora de la calidad en las universidades, y que se estaba trabajando con mucho compromiso, pero que también había que tener paciencia porque es un proceso gradual. O sea, no podemos esperar que de la noche a la mañana la calidad mejore, ¿no? Y así ha sido el caso en SUNEDU, porque cuando se ha dado las disposiciones para la mejora de la calidad, se ha dado 2 años a todas las universidades para que presenten su solicitud de licenciamiento, ¿no? Todo el 2017. Las universidades han empezado a presentar su solicitud de licenciamiento en el 2016. Aún no termina porque fijamos un cronograma, porque son más de 140 universidades. No las podemos evaluar de una sola vez porque operativamente pues no hay capacidad ni recursos para ello, pero
sí algo gradual en el tiempo. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Tenemos que, a la fecha hay como 120 universidades que ya han presentado su solicitud de licenciamiento, ¿no? Y hemos evaluado alrededor de unas 80 universidades. Pero solamente para terminar el otro tema, disculpe, insiste. O sea, hay todas las expectativas de que se va a continuar porque realmente sería el colmo retroceder en eso. Sí, digamos, tal vez, doctora Mancilla, me gusta saludarla, gracias por estar con nosotros esta mañana. Digamos, no es un secreto que ha habido mucha resistencia para sacar la ley universitaria, para sostener en el tiempo, para aplicarla, y digamos, con una, diría yo, un grupo, un sector con representación inclusive en el Parlamento que ha tratado de evitarla. Pero la pregunta concreta, y de hecho se bajaron un ministro por eso, más allá de la justificación que le pusieron a la salida de Saavedra, pero la pregunta es, ¿el proceso de acreditación de las universidades, del licenciamiento de las universidades, es irreversible? Es decir, no hay posibilidades de que ya se pueda resolver, no solo por la convicción del gobierno, sino por lo avanzado en términos de lo que ya se ha caminado hasta ahora. A ver, para mí hay dos indicadores que son muy importantes para mí, ¿no? Uno es que todas las universidades que debían presentar su solicitud de licenciamiento lo han hecho, porque nosotros fijamos un cronograma para que las universidades presenten su solicitud, que era como 15 universidades cada trimestre, empezando primer trimestre de 2016. Y todas las universidades que estaban obligadas a hacerlo en sus tiempos lo han hecho. Incluso las más grandes, que alguien podría decir eran las más reticentes a presentarse, pero lo han hecho, ¿no? Entonces universidades como Alas Peruanas, la Universidad César Vallejo, han presentado solicitud y están interesadas en ingresar a este proceso, pasar por la evaluación de calidad. Entonces esa es una primera señal muy importante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y entonces sí, desde ese punto de vista se puede decir que es un proceso irreversible, ¿no? Y como decía, y las mismas universidades están viendo que hay un valor agregado en pasar por este proceso de licenciamiento, ¿no? Nosotros nos reunimos periódicamente con universidades, ¿no? Para escuchar la problemática, y si bien al inicio, digamos, es cierto que estoy hablando de 2015 hasta inicios de 2016, nosotros organizamos talleres con las universidades para explicarles lo que son las condiciones básicas de calidad, lo que es el proceso de licenciamiento, los criterios de aplicación. Y al inicio, mucho de las preguntas de las universidades reflejaban pues que no estaban de acuerdo con la ley universitaria, ¿no? Pero a la medida que se fue dialogando con las universidades, ya no habían estas preguntas en contra de la ley universitaria, sino más bien el interés en avanzar en este proceso de licenciamiento. Pero para que se entienda por qué es realmente absurdo tratar de oponerse a esto, el licenciamiento es como una especie de sello de garantía que uno cumple, ¿no es cierto?, reglas básicas para hacer una buena universidad. Son como 50 criterios, pero yo le digo, no los 50, pero 3 o 4 importantes para que la gente vea que no se está pidiendo una cosa pues espectacular, una cosa así, sino requisitos mínimos para que sea una buena universidad. Sí, en realidad lo básico es, bueno, tener las aulas, bibliotecas y laboratorios adecuados para poder brindar los programas que la universidad quiere ofrecer, ¿no? O sea, si tienes, pues, estás ofreciendo un programa de física o química, bueno, no solamente necesitas medicina, no solamente necesitas las aulas, pero también los laboratorios, los talleres, las prácticas, que es fundamental para los estudiantes de medicina, ¿no? Eso es por el lado de infraestructura, ¿no? Por el lado de docentes, ¿no? Es importante pues que haya docentes a tiempo completo en la universidad y que tengan las calificaciones en términos de maestrías o doctorados, ¿no? Buenos profesores, claro. Y buenos profesores, ¿no? Y luego el tema de investigación, que en realidad la parte de investigación es un buen complemento en el ámbito universitario, porque una de las razones de ser de una universidad es la generación de conocimiento. Entonces también parte de las condiciones básicas es que la universidad tenga todos los aspectos necesarios para poder
emprender un programa de investigación. Eso es bueno, digamos, para los estudiantes, bueno para los usuarios de los profesionales. Imagínate que te encuentres con un médico que no ha estudiado. Ahora, otro problema era la elección de las autoridades, ¿no? Por ahí se atacaba mucho la autonomía, pero creo que ya casi todas, o si no todas, creo que IC estaba pendiente de que eligieran las autoridades de acuerdo a algunos mecanismos democráticos, además fijados por ellos mismos, la asamblea. ¿Cómo va ese aspecto? Efectivamente, a comienzos del 2015 habían 6 universidades de las 31 universidades públicas que estaban obligadas a elegir autoridades. Únicamente 6 habían elegido autoridades, ¿no? A la fecha ya todas han tenido elección para rector, ¿no? Las 2 últimas, digamos, ha sido una universidad de Apurímac llamada Micaela Bastidas, sí, ¿no? Que ya tuvieron elecciones. En Ica también han habido elecciones. En estos momentos estamos evaluando, ya han solicitado el registro de firma del rector y nosotros estamos haciendo la evaluación. Lo que hace SUNEDU es, cuando hay un proceso de elección, el comité electoral nos informa, ¿no? Y lo que hace SUNEDU es evaluar que ese proceso se haya llevado a cabo de acuerdo con la ley universitaria. Antes de darte la palabra, Glatzer, pero a ver, yo le pediría un indicador de lo grave que se encontraron ustedes en términos de por ejemplo, habían un montón de universidades que funcionaban sin las autorizaciones, sin ningún tipo de acreditación. Realmente era grave, por eso es que es tan importante mejorar, pero evidentemente no retroceder. Pero un indicador, a ver, de lo que encontraron ustedes. Sí, hemos estado a través del área de supervisión revisando que las universidades ofrezcan los programas que están autorizados, ¿no? Por ejemplo, bajo el marco legal anterior, las universidades que estaban en situación provisional únicamente podían ofrecer hasta 5 programas, ¿no? Y se encontró que habían algunas universidades que ofrecían 10 programas que no estaban autorizados o más, ¿no? En total, lo que hemos encontrado es que hay como cerca de 100 programas no autorizados, ¿no? En un conjunto de universidades, y lo otro, que es más complicado aún, cerca de 80 establecimientos no autorizados en universidades, en 14 universidades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí, esta es una labor, y para nosotros ahí lo fundamental es el estudiante, ¿no? Que el estudiante no se vea perjudicado. Exactamente, eso es, doctora Maciel, lo que preguntan acá mientras le escuchan, ¿no? Porque dicen, ya, una cosa es, digamos, las universidades, y de hecho si cometen alguna falta que están estipuladas, se sancionan o no se licencian, en fin, no se acreditan. Pero ¿qué pasa con esos estudiantes que están en este momento llevando clases en esas universidades que no que tienen usted ha escrito bastante bien, porque digamos, a veces, pues dicen en lo general, dice una persona, los padres de familia actúan de buena fe, digamos, van a una universidad porque creen que es universidad, pues inscriban a sus hijos porque lo que quieren es que su hijo se haga profesional, punto. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se garantiza? ¿Hay algún mecanismo ahí? Sí, bueno, la responsabilidad de reubicar esos estudiantes es de la universidad. De acuerdo. La universidad fue la que ofreció este programa no autorizado y ella se tiene que responsabilizar de que esos estudiantes se puedan canalizar a los estudios, que pueden ser, digamos, otro programa en la misma universidad o el mismo programa en otra universidad. Y han habido, por ejemplo, convenios que han hecho las universidades, porque estas son universidades autorizadas, pero con programas no autorizados. De acuerdo. ¿No? Entonces, o sea, no es que la universidad no esté autorizada, sino solo algunas de las especialidades o programas que tienen. De acuerdo. Así es, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido convenios con otras universidades y tienes la universidad receptora, que es la que se encarga del concurso de admisión, ¿no? Pero como estos estudiantes pueden haber estudiado un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos, lo que se hace es, se toman la universidad receptora toma un examen de suficiencia de conocimientos, ¿no? Para evaluar, digamos, que efectivamente ingrese, digamos, al ciclo que le corresponda, ¿no? Entonces, es un mecanismo excepcional de admisión de la universidad, ¿no? Y que se ha implementado, digamos, de manera excepcional en el marco, digamos, de esta Ahora, claro, situación. Entonces, ahí dice y preguntan, ¿no? La garantía de que estando en esa situación una buena cantidad de estudiantes, ellos no se van a ver perjudicados, digamos, de ninguna manera.
Lo que hizo SUNEDU cuando encontramos este problema, ¿no?, fue emitir, digamos, una resolución con los criterios que vamos a utilizar para la supervisión, porque la responsabilidad de reubicar a los alumnos es de la universidad. Y la responsabilidad de SUNEDU es supervisar que efectivamente se dé esa reubicación, ¿no?, en base a lo que el alumno desea hacer en su carrera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lineamientos y se utilizan esos lineamientos para supervisar. Esos son criterios de supervisión y utilizamos esos criterios, digamos, para supervisar que efectivamente ahora las universidades estén haciendo. De acuerdo, y se pueden cerrar esos programas si es que, digamos, no se adecuan a los criterios que ustedes han establecido. O sea, lo que implica, digamos, en la práctica es que la universidad cierra su programa y hace que otra universidad lo lleve. Se canalice a otra universidad, digamos, y eso ha sucedido en todas las universidades, ¿no? Sí, otra cosa que y yo estoy tratando de trasladarle porque hay mucho interés, mucha gente está preguntando, es bueno que directamente podamos trasladarle esas preguntas. Otra, dice, si es o termina siendo un problema o obstáculo para el trabajo de instituciones como la SUNEDU, o la superintendencia como la SUNEDU, el hecho de que la política básicamente esté financiada por universidades. Es decir, el vínculo de gente dueña de universidades, que participa de director de universidades, terminan siendo políticos, congresistas y hasta candidatos a la presidencia. Mientras eso suceda, siempre va a haber el riesgo de retrocesos a los avances en esta materia, pregunta. Efectivamente, digamos, para esta labor se necesita mucho apoyo político de todos los sectores, porque hacer una reforma es complejo, ¿no? Siempre hay beneficiados y perjudicados, ¿no? Y lo que queremos es que se beneficien justamente los estudiantes. Y bueno, y para ello pues buscamos que efectivamente haya apoyo del gobierno para continuar con esta reforma universitaria, ¿no? Y en las universidades lo que buscamos es la mejora de la calidad, ¿no? Hemos encontrado que efectivamente es un sistema, digamos, desordenado, informal y de baja calidad, ¿no? Y estamos en este empeño, ¿no?, de la mejora de la calidad en las universidades, ¿no? Sí, las universidades tienen una serie de beneficios también tributarios para que puedan reinvertir en las propias universidades en investigación, por ejemplo, para beneficio de sus educandos o de los estudiantes de la universidad. Por eso es que la puntualización de la persona que hace esta pregunta es, debería haber mecanismos de supervisión mucho más fuertes para que no vaya a ser que esa plata que debería irse a la universidad para mejorar su calidad, se esté yendo más bien para promocionar políticos y para evitar que se supervise las universidades. Es un poco Sí, efectivamente. Ahí sí es un tema que SUNEDU también tiene la facultad de supervisar el uso de los beneficios tributarios, tanto en universidades privadas asociativas como las societarias, ¿no? En el caso de las asociativas, por definición, digamos, son universidades sin fines de lucro y por tanto, digamos, todos los excedentes se deben de reinvertir en la mejora de la calidad. Esa es la premisa, ¿no? Y en el caso de las societarias, digamos, tienen utilidades y la universidad también, dado que cuando accede a beneficios tributarios, también esos beneficios tributarios se deben acceder a la mejora de la calidad. Cuando hablo de mejora de la calidad, estoy hablando que los deben de invertir o en infraestructura, ¿no?, laboratorios, equipamiento de laboratorios, o en capacitación docente, muy importante, o en proyectos de investigación, o en becas a alumnos de bajos recursos y de buen rendimiento académico, ¿no? Entonces, esos son, digamos, factores de calidad para la universidad. Entonces, nosotros estamos en este proceso de supervisión, pero no estamos solos, porque el tema tributario también es competencia de SUNAT, ¿no? Entonces ahí sí requiere mucha colaboración con ellos, ¿no? Ahora, no solamente son beneficios tributarios, sino los recursos públicos, ¿no? O sea, el Estado en el caso de las pone un montón de recursos públicos en las universidades públicas. Entonces, ¿cómo han encontrado ahí irregularidades también, no? En el tema de las universidades públicas, por un lado, digamos, sí recibimos denuncias. SUNEDU, digamos, tenemos un reglamento de denuncias y todas las denuncias que recibimos son competencia de SUNEDU en tanto sea dentro del ámbito de la ley universitaria, ¿no? Ahora, cuando es un tema de uso de recursos públicos, ¿no?, donde se involucra, por ejemplo, un funcionario que está haciendo, digamos, recursos, digamos, para beneficio propio, eso está más dentro del ámbito de la Contraloría.
Claro. Pero si nosotros recibimos una denuncia, no es que la vamos a archivar, ¿no? Cuando vemos que hay un tema que le corresponde a la Contraloría, o sea, lo trasladamos a la Contraloría, ¿no? Entonces, el límite de edad, esto es un punto también bien controversial, los 70 años, ¿no? Porque claro, hay un problema de que a veces hay catedráticos que, como yo he escuchado a un amigo, yo me quiero morir dictando, pero cuidado, ¿no? De repente, digamos, no se trata de morir dictando, ¿no? Pero a la vez uno ve gente que a los 70 años está en la plenitud de la vida y que al revés, ¿no es cierto? Uno quiere su experiencia. ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, eso en realidad, digamos, ya ha habido pronunciamientos del Consejo Directivo SUNEDU que el tema de los 70 años, ¿no? Efectivamente está en la ley, SUNEDU tiene que cumplir en la ley, pero también entendemos que tiene que ser un proceso gradual y hay dos temas importantes de por qué se requiere que sea gradual. Primero, que la ley tiene un mecanismo para que los docentes mayores de 70 años puedan seguir enseñando en la universidad, ¿no? Hay uno de las categorías docentes es el docente extraordinario, ¿no? Entonces, ahí, para poder pasar de la categoría de docente ordinario, extraordinario, se necesita un proceso de selección, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces, es una primera razón por la cual tiene que ser gradual. Pero hay una segunda razón por la cual tiene que ser gradual, y es que si la universidad cesa a docentes mayores de 70 años, necesita contratar jóvenes docentes con las calificaciones, ¿no? De maestría, doctorado, ¿no? Y para eso necesita recursos, ¿no? Entonces hay que gestionar estos recursos, y ahí el Ministerio de Educación tiene un rol fundamental, ¿no? Sí, doctora Maciel, lamentablemente el tiempo nos ha acabado. Hay varias otras cosas que queríamos preguntarle, pero la vamos a invitar en otro momento para tal vez dar datos mucho más puntuales sobre la que están ya acreditadas. Para comenzar, acaban de otorgar licenciamiento a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas, que es mi tierra, dicho sea de paso, que es una universidad, digamos, que ha apostado por la investigación, ¿no es cierto?, científica, y ya tiene su licenciamiento. Es la tercera nacional y la primera en la Amazonía, ¿no es cierto? Así es. El caso de la Universidad Nacional de Chachapoyas es muy interesante, porque demuestra que con una buena gestión se puede llegar bastante lejos, ¿no? Sí, pues. Y de gestión, digamos, les puedo decir que la universidad de manera sostenida gasta más del 90% del presupuesto que le es asignado. Digamos, es un primer indicador muy bueno, pero el otro indicador son los resultados que están teniendo en términos de investigación, ¿no? La clonación, por ejemplo. La clonación de la es un rector muy joven, ¿no? Un rector que tiene 43, 44 años, muy activo. Sí, cercano a los 40 años, y efectivamente pues ha demostrado hacer una buena gestión y que se puede avanzar en este proceso, ¿no? Muy bien, doctora Maciel, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener oportunidades seguramente más adelante para seguir conversando. Sí, un mensaje final. Sí, desde el punto de vista de SUNEDU nos parece que esta reforma universitaria tiene que continuar, ¿no? Porque estamos en la mitad de este proceso de mejora de calidad de las universidades, ¿no? Y la verdad que sí estamos viendo buenos frutos, estamos viendo que las universidades están interesadas en avanzar en este proceso, ¿no? Y 2017 recién estamos en la mitad, 2018 todavía es un año de evaluación, y pensamos que hay que continuar con esta reforma universitaria. ¿Van a reunirse ya con el ministro Wexler? ¿Tienen pactado una reunión? No, pregunta, pues la gente está interesada en que estamos interesados en reunirnos con el ministro Wexler y explicarle los avances que hemos tenido en SUNEDU. Muy amable, muchísimas gracias, que te vaya muy bien y felicitaciones, de verdad, por el trabajo. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Según las encuestas, RBC está última en sintonía. Según el pueblo, RBC está primera en su corazón. Escoja usted, ¿quién tiene la razón? Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes la Hora Médica,
con la dirección general del staff de médicos del Dr. José L. Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. Ya te he dicho a Patricia que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pelo trinchudo, misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Estamos, Ernesto. Sí, bueno, estamos en el bloque cultural. Todos los jueves tenemos media hora sobre arte y cultura, y en esta oportunidad contamos con Fiorella Cava. Ella es cantante y directora del grupo de rock Jazz. Entonces vamos a escuchar un poco de su música y vamos a conversar con ella de su historia. O sea, viene de la década de los 80 y tiene... Sí. A ver, cuéntenos un poco, porque acá nos ha traído un combo de un vinilo. ¿Cómo Gracias, estás? Bueno, vamos a enseñar esto. Es bueno, sí, llamamos combo porque es el vinilo, la reedición. Mira, esa es tu cámara. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está, perfecto. Este es el CD, perdón, este es el CD Deluxe, que tiene las 10 canciones originales de Mueres en tu Ley, el primer álbum de jazz, el emblemático de los 80s, y 5 bonus tracks, con fotos, letras y cosas que le gustan al coleccionista. Ajá. Y este es un vinilo reeditado, Jazz Producciones, con los 10 temas originales más 2 bonus tracks. También incluye letras, fotos, etcétera. Bueno, la música ya la gente seguramente la conoce, pero la producción es extraordinaria, realmente muy bonita, ¿no? En realidad nos hemos ocupado bueno, yo personalmente tomé la decisión de volver a remasterizar, y por qué no incluir en esta nueva producción 2017 como a medida de homenaje, porque en octubre de este año se cumplen 30 años del lanzamiento de la canción Personalidad, y que coincide con lo que va de fondo de la película, del soundtrack de Una comedia macabra. Una película que se acaba de estrenar, ¿no? Sí, con Adal Ramones, con gente, actores, una chica colombiana, actriz y bueno, y un gran elenco. La comedia es interesante. Y bueno, para nosotros también es una nueva oportunidad de tener alguna canción nuestra colocada en una película. Ya tenemos 4 canciones en realidad colocadas en películas nacionales. Bien, porque
Tú eres cantante. Soy compositora, soy la... También compositora, no solamente para el grupo, sino para otros grupos también. Sí, ¿no? sí. Hay grupos a los que yo les digo, pues, de acuerdo a lo que los vea, ¿no? Oye, muchachos, ustedes, su grupo es bueno, pero no tienen una canción que realmente pueda llevarlos al éxito, ¿no? Entonces, he soltado y estoy produciendo canciones para otros grupos también, que no las voy a hacer para mí, porque como que el hardcore, el punk, ya fueron para mí. Yo estoy ahorita en hard rock, hago rock también y ska y todo esto, pero no me veo pues cantando hardcore o punk, que no era la nota de jazz propiamente dicha. Teníamos algunas canciones y compartíamos esa onda post-punk y todo eso, pero lo que hemos hecho es producir para otros. Hay un grupo Decreto Supremo que ya tiene 2 canciones mías y les va bastante bien, les está yendo bien, son unos chicos muy talentosos. Estás haciendo también una serie de presentaciones, de conciertos. Sí, bastantes. Justamente una cosa que hay conciertos grandes que hemos tocado y conciertos no tan grandes, pero de los grandes, por ejemplo en el María Angola tocamos con Hit y la gente fue a ver a Hit, pero se encontraron que Jazz estaba al nivel de Hit. Antes, quizás hace 30 años, los veíamos pues como que eran los músicos que habían tocado con Charly García y una cosa pues como que los veíamos, ahora no, ahora los vemos como colegas, aparte que son muy buenas personas, ¿no? No, y aparte que ustedes tocan bien, o sea, digamos, tampoco y bueno, ya tenemos, lo quiero decir, pero hemos evolucionado, ¿no? Mira, están preguntando aquí personas y hablan justamente de esto, ¿no? Sí. La gente que va a escucharlos ahora. Ajá. Digamos, ¿cuánta es la gente que nostalgia jazz, digamos, de las... Mira, y cuánta esa es una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque así como tienes el fenómeno de los Rolling Stones en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo en realidad, porque es un grupo mundial, que tienen hasta 3 generaciones, AC/DC que también tiene 3 generaciones, nosotros tenemos 2 generaciones, o sea, de acá a 20 años tendremos de repente 3, si seguimos en esto. Los Beatles también, ¿no? Y Dios me da vida. Sí, es que ahora, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Está el sitio lleno donde tocamos. Y pregunté, pues, a ver, chicos, y chicas, levanten la mano los que tienen más de 30. RBC. Conté 6 personas o 7. Ajá. ¿Quién tiene menos de 30? Toditos. Casi todos. O sea, y fue lo más interesante de esto es que nos hemos convertido en una banda de culto. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque en Arequipa nos sucedió lo mismo, ¿no? Y un sitio abarrotado, lleno de gente joven, universitarios básicamente, ¿no? Entonces, me pedían canciones que no habíamos pensado tocar y se conocían la letra. Eso era pues lo más interesante, ¿no? Yo a veces doy en las universidades conversatorios y musicalizados, ¿no? O sea, hago mis canciones, converso con la gente sobre los 80, sobre los 90, sobre el rock y sobre la realidad nacional también, porque creo que los artistas tenemos nuestro punto de vista también y nuestra opinión, ¿no? Sí. Y bueno, yo me considero pues que siempre he querido dar mi opinión. De modo que cuando converso con los chicos y todo esto, les noto un interés muy grande en conocer qué cosa había sucedido en los 80s y en los 90s con el rock. No solo en Lima, sino al interior del país. Y esa es justamente una de las razones por las que la gente se sorprende, pero que nosotros dejamos de aparecer. De pronto, en una semana, o máximo 10 días, dejamos de sonar en 150 radios a nivel nacional en AM y FM. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, bueno, pasó que se me ocurrió componer una canción jocosa al cambio de mando, que se llama Traigo Contrabando. Ajá. Y teníamos otra canción que se llama Tren a la Luna, donde en sentido metafórico hablamos de los desaparecidos. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando viajábamos,
muchas veces en la carretera teníamos que bajarnos del carro, nos hacían bajar, y no sabías si eran cinchis, si eran merretistas, senderistas, los cumpas, los chicarios, o por último el ejército, la marina, la aviación, no, ya no sabía quién, la policía, no sabía quién te paraba, todos estaban encapuchados y todos te pedían cupo. Yo no pagaba, ¿no? Pero el empresario que nos llevaba tenía que estar pagando. Sí, pues. Y esa cosa me llamó la atención. Felizmente que no habían selfies, sino ya tendría con el camarada Arturo, el camarada no sé cuántos ahí, selfies. Pero eran cosas así. Y... Claro, porque justamente en esa época, la época del terrorismo, se identificó mucho la música rock, la música punk, la subterránea, ¿no? Sí, yo conozco gente incluso detenida, ¿no? Hubo una cuestión en la movida subterránea donde a nosotros, bueno, me refiero al rock, ¿no? En general, se asoció lo subterráneo con lo subversivo, lo cual no era cierto. O sea, de hecho, pues que habrían algunos por ahí, con los cuales me he topado y he discutido agriamente, no solamente ahí, sino en la Universidad de San Marcos, cuando seguí una maestría por esas épocas. Y se me acerca un tipo y me dice, oye, tú eres buena gente, te voy a meter un balazo en la cabeza para que no sufras. Gracias, compadre. ¿Qué querías que le diga? Qué considerado. ¿No? Sí, qué considerado. Y ese tipo de consideraciones, comillas, eran las que nos pasaba. O sea, una vez estábamos en Cerro de Pasco y simplemente pues afuera, antes de la tocada de sábado para domingo, pum, pum, bala, y habían ejecutado al teniente alcalde. Y en Tocache también, en Uchiza, Monzón, esos sitios bravos, sitios bravos, donde los grupos de rock, algunos, nos contrataban. Y nosotros salíamos a tocar pues por ejemplo, con los Mirlos. Ellos hacían una hora, Jazz otra hora, los Mirlos otra hora, Jazz otra hora, y cerraban los Mirlos. O sea, esas 5 horas de música que no paraba la gente de bailar. Ahora, ¿no? pero una cosa, Fiorel, es que, digamos, en un contexto tan complejo como ese, como varios otros que lamentablemente vive el país, ustedes desarrollaban sus actividades como una respuesta también de decir el país no se puede parar frente a esto. Nosotros antes de Jazz grabamos una canción que se llamaba Toque de Queda, y la estrenó el señor Mulder con Eliana Pasapera cuando estaban en Benavides, todavía en San Antonio, el canal. Y hubieron muchísimas llamadas en 90 segundos en la noche, ¿no? Y al día siguiente la volvieron a pasar. Y curiosamente, aparte de todo, porque nosotros siempre mandábamos nuestro codazo, ¿no? Como decir, chúpate esa mandarina, y mandábamos pues nuestra cosa, y ¡pum, pum! ¡Alto! O sea, primero disparaban, y esa era la idea, y eso es lo que pasaba. O sea, hay gente que pide pues inseguridad ciudadana y todo eso. Sí, que salga el ejército. Oye, ¿va a salir el general? ¿Va a salir el capitán que piensa? No, va a salir el recluta de 17 años, ¿no? Sí, pues. Con un fusil de guerra que a 400 metros le va a abrir el cerebro a un señor que está llevando a su hijito de emergencia al hospital del niño. Claro. O sea, y eso pasó. 230 y tantas personas fueron las muertas, ni un solo terrorista. Entonces, es el colmo, ¿no? Sí. Nosotros éramos y siempre hemos sido y nos hemos considerado la sociedad civil. Y la sociedad civil estábamos en medio. Claro, no queríamos bala ni de acá ni de allá. O sea, estábamos en medio, ¿no? A eso quería preguntarle, ¿no? Porque una cosa es enfrentar desde su trabajo lo que estaba pasando, pero ustedes decidieron también cantar y hablar de eso, ¿no? Sí, porque ustedes podían no haberlo hecho. No, y me he ganado muchísimas amenazas. Y yo he visto varias entrevistas que te han hecho también. Tuve que salir del país en un momento, porque yo ya no, o sea, ya estaba corriendo peligro, ¿no? Y cuando se acercaba la gente en la calle, yo no sabía si yo era un fan o podían ser unos sicarios que me iban a matar, ¿no? Me dicen que ya hay música que podemos pasar, a ver. Claro, pongamos pues ahí para ir escuchando algo. ¿Qué vamos a poner, Carlitos? ¿Tú has dicho, Ferrer, algo o no? No, ahí, a ver, yo sorpresa para todos. Yo te digo. Vampiro, esa es.
casi no lo puedo resistir. Oigo voces y escucho que algo me quieren decir. Yo estoy despierta desde ayer y estas heridas en mi piel no son humanas, ya lo sé, tengo que hacerte un exorcismo. A ver, Fiorella, cuéntanos un poco que hemos escuchado esta... Esta se escuchó al comienzo, todavía falta el estribillo, que es la parte más pegajosa, pero normal. Esta se llama Vampiro, está en todas las plataformas, pueden bajarla de YouTube también, en cualquier momento, Vampiro, Has, y ahí está. Es lo último que hemos hecho en vivo, tocando. A ver si está todavía el estribillo para ver, ya me quedé con la curiosidad. No, dice personalidad, dice la gente acá. Personalidad es otra. Sí, hemos hecho otro video también de personalidad, una nueva, sí, hay varios que están poniendo claro que sí. Personalidad justamente es el soundtrack de la película Una noche macabra. Suena bien, el grupo está potente, ¿no? Sí. ¿Podemos buscar personalidad? Es que ocurre que hay un estereotipo. Se cree que no existen rockeras. Oye, mira a Lita Ford. Mira a la cantante de... Bueno, yo digo cantante y guitarrista, ¿no? Porque, bueno, cantantes hay muchas. Pero la misma Joan Jett, hard rock. Y hay muchísimas más. Lo que pasa es que se toma el estereotipo que porque eres mujer tienes que hacer el pop rock o algo fresa, ¿no? Y no hacemos algo fresa, pues. A ver, ¿sí? De vuelta aquí, Ernesto, vamos a tratar de ubicar personalidad. Solamente quiero contarle a nuestros oyentes sobre la película que Fiorella ha estado mencionando, ¿no? La película se llama Una comedia macabra, y además, digamos, porque la música la pone Has, el grupo, pero también por los actores. Es una película de Sandro Ventura, y está protagonizada por Emilia Drago, Natalia Salas, Fiorella Rodríguez, Gianpiero Díaz, Rodrigo Sánchez Patiño, Manolo Rojas, Fernando Armas, Guillermo Castañeda, y tiene la actuación estelar de Jessica Cediel, que es colombiana, y del mexicano Adal Ramones, el más importante comediante de Latinoamérica. Es decir, realmente es una muy buena película también, yo la voy a ir a ver, por supuesto, pero la recomiendo. Y la música la vamos a escuchar ahorita, ¿no es cierto? Porque Personalidad... Sí, Personalidad forma parte del soundtrack, la original y también la nueva versión. Ya, de acuerdo. Vamos a, Manuel, cuando la tenga nos avisas para poder escucharla, porque la gente la está pidiendo en las redes un montón. Un saludo a todos los fans y todas las fans. Estamos en un buen momento de grupos de rock. Yo quería comentarte que hay un programa de televisión, no me acuerdo cómo se llama, pero que veo bastantes grupos de muy buena calidad, ¿no? De muy buena factura. De hecho, hay mucha música muy bien hecha. El problema es que el posicionamiento a nivel de la población es un poco... no es una música muy digerible para la mayoría. La mayoría está en cumbia, otro gran sector está en reggaetón. Hay bachata, hay música romántica, hay salsa, y el rock se ha ido autorrelegando. Y yo digo autorrelegando porque creo que los culpables hemos sido, yo hablo como colectivo, no hablo por mí, pero creo que hemos sido los mismos rockeros, porque el hecho de ser elitistas, de decir yo soy metal y desprecio lo tuyo, o yo hago reggae y desprecio lo tuyo, o yo hago post-punk o hago hardcore y no me gusta lo tuyo, pucha, que al final nos estamos atomizando, ¿no? Cuando no era así. Yo creo que regresar a ese resurgimiento puede ser, simplemente es cuestión de cambiar de actitud
y de empezar a ver otras opciones, ¿no? O sea, no te digo solamente en un concierto que hayan 14 grupos que suenen igual, porque desgraciadamente veo grupos que suenan igual, que no hay una identidad o un estilo propio que puedas decir, este es el grupo tal o el grupo cual. Lo que sucede de repente con Haas, que me dicen, oye, Haas, las nuevas canciones tienen un estilo. Sí, tienen un estilo, de hecho, la misma cantante, misma guitarrista, las composiciones, esto. Es que es así. Por ejemplo, Amén también tiene estilo, Frágil tiene estilo, pero hay un montón de grupos, muchísimos, desgraciadamente, que no tienen esa identificación, o sea, no tienen estilo, no han hallado estilo, y pueden estar 15 años, 20 años. Digamos, van como, pero mira, sí. Mario dice, bueno, hay varios, dice, sí. Ana María dice, viva por siempre el rock. Eso. Mario dice, saludos a todos, te amamos, Fiorella, dice. Gracias. Saludos, Fiorella, vivimos una gran época gracias a tu música. Gracias, bueno, espero que la sigas viviendo y bueno, no me he muerto. Saludos a Fiorella, siempre me pareció una excelente persona, dice Ani, un montón de gente. Sí. Pero mira, lamentablemente tenemos que terminar ya. ¿Por qué no terminamos? Bueno, agradeciéndote mucho, Fiorella, por haber venido. Con personalidad, gracias, ¿no es cierto? Ernesto. Un cachito para que escuchen. Claro. Y digamos, cerrar con esto el programa de hoy. Agradecer a Fiorella. Ernesto, también contigo nos vemos el próximo jueves. Yo quiero agradecer a ustedes, a Radio Videl, y nada, decirle a toda la gente que estamos vivos, estamos grabando. Les cuento que estamos grabando, ya tenemos 2 videos, el de personalidad, el de Vampiro, apóyenlo, mírenlo en YouTube, compártanlo, Vampiro, y difúndanlo, de repente por ahí nos sale algo. Y a la gente que quiera el vinilito, porque es un vinilito chiquitito, es un CD pero deluxe, que tiene pues un montón de cosas adentro y letras, o el vinilo. Del vinilo me quedan 3, han volado, y estos de acá me quedan unos cuantos también, o sea, me quedan un poquito más. Entonces, en todo caso, comuníquense con nosotros en Facebook, Haas página oficial, pedidos al inbox, y nada, nos pongamos de acuerdo, se los dedico, selfies y todo lo demás. Por si acaso, también tocamos en matrimonios, divorcios y velorios. Muy bien, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Ya cerramos con eso. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto. Chao, gente, que viva el rock. Si dijera de una vez que otro mi pensar, he decidido seriamente que me voy a revelar, en que mañana piensen que me vuelvo de repente un loco más. Echas otra noche como las demás, andas apurado como los demás, odias todo lo que odian los demás, quieres todo lo que quieren los demás. Y al llegar a casa encontrarás una esposa más entre las demás. Y al llegar la noche tú dirás, qué barbaridad, otro día más sin personalidad, sin personalidad.